Hablar acerca de este tema que ha levantado muchísima polémica, que es el servicio de taxi o de chofer, como dicen ellos, en Uber y Cabify, que ha levantado tanta polémica que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, en toda la zona metropolitana tienen servicio estas dos empresas. Pues la verdad, la autoridad no sabe cómo abordar todavía este tema, o alguna razón tendrán para no poder actuar en contra de ellos o para poderlo regular todavía. El asunto es que el lunes pasado hubo una manifestación de taxistas que salieron a la calle a protestar por la prestación de estos servicios. A partir de ahí ha habido posturas a veces encontradas de parte de la autoridad capitalina y de parte de la autoridad del Estado de México, y quien ha estado al pendiente de este tema es nuestro compañero Francisco Pasos, que nos va a comentar. Francisco, pues ¿cuál es el futuro de esto? Porque ya vimos las protestas, ya vimos que la autoridad tiene dificultades para abordar este tema. ¿Cuál será el futuro de estas aplicaciones con las que se contrata un servicio de transporte, Paco? Te saludo con gusto a la auditoría de Excelsior Televisión. Pues el futuro de las aplicaciones está en manos de las autoridades realmente, y será hasta que por lo menos aquí en el Distrito Federal no se lleven a cabo una serie de debates públicos, un debate incluso por redes sociales, al cual está convocando la Secretaría de Movilidad, que se defina finalmente cómo va a quedar el servicio de operación de este tipo de servicios, que si bien son los más visibles en el caso de Uber y Cabify, pues hay otras aplicaciones que también están operando de manera similar. Todo esto ha surgido, Arturo, como bien comentas, a partir de esta manifestación que hicieron pues por lo menos 200 representaciones de servicios concesionados de taxi aquí en la Ciudad de México el lunes pasado, colapsando pues varias zonas complicadas en horas pico, que pues generó finalmente la atención de las autoridades capitalinas, no porque no la hayan tenido, sino porque finalmente el gobierno capitalino al parecer estaba aplazando pues entrarle duro directamente al debate sobre la operación de estas aplicaciones. Y fue después de esta manifestación, Arturo, cuando los líderes de estas representaciones de taxistas se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, y con el secretario de Movilidad, Rufino H. León Tobar, para definir cómo va a quedar por lo menos la negociación. En esa mesa de trabajo se acordaron dos aspectos. Uno, llevar a cabo operativos en contra de servicios ilegales que no estuvieran contemplados en la ley de movilidad. Y dos, fomentar mecanismos para que los taxis concesionados puedan ir mejorando su servicio. Sin embargo, bueno, pues esto generó polémica porque horas después de que se dio este anuncio, en el que pues no se contemplan las aplicaciones como Uber o Cabify en la ley de movilidad y por lo tanto estarían cayendo en el supuesto de estos operativos, pues el mismo secretario de Movilidad salió a negar a rechazar esta postura inicial y comentó que no habría operativos en contra de estas aplicaciones. Por supuesto, esto generó pues molestia por parte del sector concesionado, que consideraba esto ya como un acuerdo, y pues posteriormente el secretario de Movilidad aclaró, dijo la postura que tiene el gobierno capitalino respecto de estas aplicaciones. ¿Qué es lo que comentó? Estas aplicaciones como Uber o Cabify operan como si fueran clubes con socios internos. Al momento en el que uno descarga la aplicación, que si bien es pública y todo el mundo tiene acceso a esta siempre que se tenga un dispositivo móvil, pues cuando se da de alta en el servicio se genera un contrato electrónico que está contemplado dentro de la ley. Así es. Al hacer este contrato, básicamente se genera un servicio privado y no un servicio público de transporte como es lo que contempla la ley de movilidad. Es cierto, la autoridad capitalina reconoce que no existe ninguna reglamentación, cuerpo normativo, tanto local o federal, que contemple los servicios de Uber o Cabify. Sin embargo, tampoco existe una ley en ninguno de los dos ámbitos de gobierno que prohíba los servicios como los que ofrecen. Por lo tanto, no se le pueden aplicar sanciones, además de que no se le pueden aplicar sanciones principalmente porque no se trata de un servicio público como lo que puede ofrecer un taxi, es decir, no son servicios equiparables a los de un taxi, de acuerdo con el gobierno del Distrito Federal. Oye, Francisco, y también en el Estado de México se creó una polémica bastante interesante. El gobernador del estado primero salió en la semana a decir que no se iba a permitir este servicio de las aplicaciones para contratar el servicio de transporte, y después un día dijo que sí se iba a permitir, pero que se iba a capacitar más bien a los taxistas de aquella entidad para que prestaran un servicio similar.
Es decir, la autoridad todavía no puede, no alcanzan a encajar cómo abordar este tema y cómo resolverlo. Y sobre todo una cosa, Paco, ya le hemos platicado tú y yo, se generó ya una necesidad, se generó el satisfactor y ahora sería muy difícil que a toda la gente que usa estas aplicaciones les digan que finalmente ya no pueden seguir utilizándolas cuando es un servicio que, pues vaya, creo que ha tenido bastante demanda. Sí, lo que ocurrió en el Estado de México fue principalmente una presión importante por parte de los sectores también de los servicios concesionados. Pidieron al gobernador Erubiel Ávila que no se permitiera la operación de estos servicios. En ese sentido se pronunció el gobernador del Estado de México. Sin embargo, pues también la aclaración que se hizo desde la autoridad estatal fue que no se realizarían operativos, es decir, no habría una casa expedita de estos servicios como Uber o Cabify, que bien, no están regulados y no existe una regulación, sí existe una demanda, pero por el momento no hay una normatividad al respecto. Ayer mismo el grupo de taxistas organizados de la Ciudad de México, que es uno de los sectores que está presionando más la discusión sobre este tipo de servicios, reiteró su postura, por lo menos aquí en el Distrito Federal, a diferencia de lo que ocurrió en el Estado de México, de no llevar a cabo redadas entre los mismos taxistas o llevar a cabo cacerías, como se le mencionó en el Estado de México, en contra de los operadores de este tipo de aplicaciones. Ellos reiteraron su postura hacia un diálogo abierto, una estrategia jurídica que tiene que ver con demandas ya interpuestas entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de los representantes de estas aplicaciones aquí en México, para que, bueno, pues finalmente también se logre otro camino. Eso sí, advirtieron, no estarán pues dispuestos a que la autoridad continúe, como ellos dicen, engañándolos con meses de trabajo que después no se cumplen y pues en caso de que la autoridad no tenga una respuesta hacia ellos, pues continuarán ya con estas manifestaciones que finalmente afectan a toda la ciudad. Ok, Francisco, pues ojalá se llegue a una solución pronta, porque como comentamos, es un servicio que ya generó una demanda importante, son sectores muy importantes de la población y sobre todo económicamente hablando, muy importantes también los que generan este servicio de Cabify y los que lo llevan, pues vaya, los que lo utilizan, los que lo emplean, y la verdad creo que el prohibir algo en una ciudad tan grande como esta, pues genera pues que después se convierta en algo que sea pues clandestino, ilegal, y eso es peor todavía para la autoridad. Además se podría tener una entrada de recursos a través de la legalización de este servicio o de su inclusión en el reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito, nada más hay que aclarar, no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, sino el gobierno de la Ciudad de México hace las modificaciones al reglamento de tránsito, y eso podría ser un poquito más rápido que crear una nueva ley o una modificación a la ley en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, habrá discusiones en los próximos meses seguramente, y pues habrá que ver en los próximos meses cuál es el desenlace de este tema. Muchísimas gracias, Francisco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.